¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a En Compañía, querida Gloria, muy buenas tardes. Buenas tardes, Ramón. Bueno, vamos a mirar un poquito en el baúl de los recuerdos, ¿no? Ya lo decía la canción, tenemos la suerte a veces de recibir en compañía a unos invitados que por su interés, por lo que nos cuentan, les invitamos a que vengan otro día. Y hoy es uno de esos días para recibir de nuevo a José María Ruiz Vargas. María, buenas tardes. Buenas tardes. Aquí este chaval de 78 años, aunque le podíamos quitar 10 perfectamente. O 20. Porque estás estupendo. Catedrático emérito de Psicología de la Memoria de la Universidad Autónoma de Madrid. Autor de este libro que tengo en la mano, La Memoria y la Vida. Este librito que ya nos presentó en su última visita, yo creo que era el mes de julio, ¿verdad, José María? Mes de julio. Pues estamos en septiembre y acaba de estrenar su tercera edición. Eso quiere decir que el libro va como un tiro porque es un libro interesante, porque es un libro donde encontramos muchas cosas que nos pueden ayudar, fíjense lo que les digo, a vivir mejor. Ahora, antes de empezar el programa, me estaba diciendo José María que tiene lectores que dice, tenemos el libro como libro de cabecera. Entonces lo tengo ahí en la mesilla y cuando llego por la noche, si me apetece, lo abro por donde sea y me lo leo. Y es verdad, yo le decía que lo estoy leyendo poquito a poquito, como le prometí, pero es un libro que tú puedes estar leyendo otra cosa, otro libro, una novela o poemas o lo que usted lea, pero tenga este cerca. Y un día que tenga ganas, pues voy a hablar, a ver, pensar un poquito esto. Coges el libro, tiene además un índice estupendo que puedes ir a sitios concretos de temas interesantes y la verdad es que muy recomendable. Si hay una tercera edición, por algo será. Como decía mi madre, algo tiene el agua cuando la bendicen. O sea que funciona bien. Bueno, hay que desmentir, entre otras cosas, lo hablamos la otra vez, aquello de que la vejez está relacionada con la falta de memoria. No es así. Eso ya lo decíamos, efectivamente, el pasado día. Como si retomásemos aquella conversación. Sí. Muy brevemente, no quiero repetir ya lo que dijimos, pero esta es una creencia muy extendida. Pero en síntesis lo que hoy día la ciencia tiene claro es que la vejez no es realmente el desencadenante o la causa de los posibles deterioros o pérdidas de memoria que sufren algunas personas, no todas, ¿verdad? Por lo tanto, no es la vejez como tal. Otra cosa distinta es que en la vejez o a determinada edad empiecen a aparecer determinadas pérdidas o deterioros, pero como ya dijimos también la otra vez, realmente lo que uno va experimentando en el funcionamiento de su memoria, como de cualquier otro funcionamiento, de cualquier otro proceso cognitivo, es, digamos, la expresión de lo que ha ido pasando toda la vida de ese individuo, desde que nació, como decíamos el día pasado, ¿no? Bueno, pues eso ya lo hablamos el pasado mes de julio. Hoy tenemos nuevas cosas que preguntar y que atender con José María. Gloria. Mira, me viene una cosa que quiero hablar yo con José María, que pasó el otro día en la carpa, en la feria de Albacete, y es que se juntaron mi padre con la madre de María Rosalén, con Angelita, y se pusieron los dos un mano a mano a hablar, a recordar el pasado, los momentos que habían compartido juntos. Quiero saber, José María, si esa parte que tenemos los seres humanos de recordar lo que ya se ha vivido es bueno, hay que sacarlo, hay que hablar o nos puede perjudicar. No, perjudicar jamás. Perjudicar jamás, incluso cuando se traten de recuerdos dolorosos. Pero en fin, vamos a dejar eso un momento aparte. ¿Qué beneficios nos puede reportar o nos reporta realmente recordar, como estabas planteando? Pues unos beneficios tan básicos como que de esa manera tu identidad se sigue consolidando, porque te das cuenta de que eres una persona con una trayectoria de vida, es decir, con una historia de vida, donde ha habido evidentemente sombras y soles y brillos y claros oscuros, pero bueno, ahí está tu vida, que como digo, sirve fundamentalmente el hecho de contarnos unos a otros nuestro pasado, pues para irnos reafirmando ante nosotros y ante los demás, es decir, es fundamental recordar. El cerebro y la memoria está llena de misterios, ¿no? Hay cosas muy curiosas que hoy queremos hablar con José María. Por ejemplo, a veces queremos recordar cosas que nunca han pasado. ¿Cómo puede suceder eso? Bueno, ese es un asunto interesantísimo que nos lleva a lo que llamamos los recuerdos falsos. Yo creo que prácticamente todas las personas, todos los individuos, tenemos algunos recuerdos que no se ajustan a nada que hayamos vivido, ¿no? Podría contar
brevemente una historia que me parece ejemplar para este asunto. Uno de los padres de la psicología, un psicólogo suizo que se llamó Jean Piaget, que es el padre de la psicología del desarrollo, fue el que mejor explicó estos asuntos. Este hombre cuenta en uno de sus libros el siguiente recuerdo que él ha tenido y sigue teniendo de adulto, muy brevemente. Él recuerda, y al decir recuerda quiere decir lo que son los recuerdos, es decir, que vemos las imágenes, que sentimos las emociones que experimentamos en aquel momento y con todo tipo de lujo de detalles. Detalles. Este hombre cuenta que cuando él tenía 2 años, lo llevaba su niñera en el cochecito de bebé por los Campos Elíseos en París y un individuo intenta raptarlo. Entonces él dice que recuerda perfectamente cómo un hombre se acercó e intentó llevárselo, pero que gracias al cinturón del cochecito este hombre no pudo consumar el acto, pero además también la niñera luchó valerosamente por defender al niño, incluso sufrió una serie de arañazos en la frente que él ve cuando recuerda los arañazos. O sea, todos los detalles. Y además, todos los detalles, además recuerda que la gente se agolpó, que apareció o se presentó un policía y él lo recuerda con capa corta y un bastón blanco, etcétera, etcétera. Es decir, un recuerdo completísimo. Bien, bueno, pues cuando tiene 15 años, cuenta él de adulto, cuando él tiene 15 años, los padres reciben una carta de la antigua niñera que quería entrar en el Ejército de Salvación, estamos hablando de mediados de la primer tercio del siglo pasado. Y entonces quería confesar sus mentiras y sus culpas con el fin de expiar, digamos, sus pecados. Y entonces les cuenta a los padres que toda la historia de ese intento de rapto lo había inventado ella. Toda la historia la había inventado ella, nada de aquello había ocurrido en absoluto. Y además también quería devolver un reloj que le habían regalado los padres en recompensa a su actitud valerosa. Bien, entonces ahora tenemos ahí a este hombre, a Jean Piaget, que es un niño de 15 años, y dice, pero bueno, entonces lo que yo recuerdo... ¿Cómo tengo eso yo en la cabeza? ¿Cómo tengo yo eso en la cabeza? Bueno, esto lo sigue él recordando de adulto, y esto es lo que, como digo, un recuerdo falso. Vamos a ver, yo creo que la mayor parte de los adultos tenemos recuerdos, o tenemos algún recuerdo de nuestra infancia, que por lo general no son recuerdos como tales, sino que son historias construidas a partir de lo que hemos ido oyendo, un tercero. Oyendo a nuestros familiares, pues que a veces cuentan, pues sí, tú cuando eras pequeñito y tenías año y medio, no sé qué. Y eso se te queda ahí. Y tú, claro, tú vas oyendo y oyendo y oyendo y oyendo y lo incorporas a tu memoria y creas una historia que llega un momento en que tú te crees. Pero fijaros, lo interesante de todo esto y lo sorprendente es que aunque te desmientan ese recuerdo, por ejemplo, volviendo al caso de este señor... Tú lo tienes, claro. Ya no puedes borrarlo. Él siempre que evoque aquello lo va a sentir como que él realmente como suyo. Lo vivió realmente, ¿no? Y pasan muchas más cosas, José María, que por ejemplo, de repente te acuerdas de algo que sucedió hace mucho tiempo y de ese recuerdo saltas a otro y es como que si te desbloquearan la memoria. Exactamente. Por eso hay que recomendar siempre a las personas, sobre todo ya de una cierta edad, que no dejen de apelar a su memoria para evocar lo que decíamos antes, ¿no? Porque claro, la memoria hay que activarla y hay que recordar, ¿verdad? La memoria, ese fenómeno de cómo efectivamente tú, igual de un periodo determinado de tu vida, por ejemplo de tu adolescencia, pues en un momento determinado, bueno, de tu adolescencia no, porque es a lo que mejor se recuerda, pero de la infancia, por ejemplo, pues no recuerdas apenas nada y es suficiente con que recuerdes una sola cosa como para que ese recuerdo tire de otros, porque, bueno, en psicología de la memoria utilizamos la metáfora del canasto de cerezas, ¿no? En que tú vas a coger una cereza, pero claro, esa cereza, como generalmente están de dos en dos, claro, tira de otra y tira de otra y aparece... Y los recuerdos es lo mismo. Y sí, un poco, es una analogía o una metáfora que sirve, porque nuestros recuerdos están agrupados por una serie de coincidencias o de similitudes, que pueden ser de tipo afectivo, emocional, de la época, de las circunstancias, por ejemplo, en tu pueblo, en la capital, en el colegio, etcétera, etcétera. Entonces, claro, cuando evocas un episodio que tú ni te acordabas de aquello, no es extraño que a continuación recuerdes otros, más o menos de las mismas épocas. Le decía yo a José María que este libro que estoy leyendo a ratitos me viene muy bien para el programa, porque en este programa se habla mucho de recuerdos. En Compañía es un programa donde nuestros invitados nos cuentan su vida. Y es curioso cómo algunos se acuerdan bien de cosas de la infancia, de la dureza de los trabajos en el campo, de haber ido poco a la escuela,
de aquel profesor que les pegaba, de aquella monjita que, mira, pues fue buena y les ayudó, en fin, cada uno tiene sus recuerdos, ¿no? Yo siempre les digo que para mí hay dos cosas fundamentales para recordar cosas, que ayudan. Una es la música, porque en este programa ponemos mucha música. Entonces, cuando pinchamos canciones que tienen que ver con la edad de nuestros invitados, cuando eran chavales, les ayudan a recordar cosas, les emocionan porque recuerdan con qué persona estaban con esa canción. Y otra cosa fundamental son los olores. Yo creo que todos nosotros recordamos a través de un olor la casa de la abuela. Yo me acuerdo, por ejemplo, del primer estudio de radio donde yo estuve, en los 40 principales en Bilbao, que si vuelvo a oler, que alguna vez lo he olido, me lleva allí, me lleva a casa de mi abuela, algún tipo de olor de comida, en fin, ¿por qué son importantes los olores también? Bien, sí, ese es un asunto muy interesante, muy interesante. Efectivamente, los olores, bueno, eso que tú has mencionado, la música, los olores, en fin, todo eso lo llamamos claves de recuperación, porque claro, nuestros recuerdos, en nuestros sistemas de memoria, que hay diferentes sistemas de memoria, que de eso no hemos hablado, pero bueno, nuestros recuerdos están, digamos, dormidos, están desactivados. Entonces, claro, la pregunta que nos hacemos los investigadores en memoria, o que se puede hacer cualquiera, es, pero bueno, ¿y cómo se desactiva un recuerdo? Por ejemplo, lo que tú planteabas, Gloria, ¿no? ¿Por qué me acuerdo yo de una cosa, o el otro día, ¿no? Estos personajes que han mencionado antes, ¿no? Se pusieron a recordar eventos de hacía 1000 años, por decirlo de una manera rápida, ¿no? Claro, entonces están lo que se llaman las claves de recuperación. Los olores, la música, pero prefiero hablar de los olores porque es interesantísimo. Los olores son una clave de recuperación extraordinaria porque son precisamente las claves más eficaces y más rápidas para recuperar el pasado. El olor. Pero fijaros que tiene una explicación biológica o cerebral que a mí me parece fascinante. Resulta que a finales del siglo XIX, los neurólogos de la época plantearon que en el centro de nuestro cerebro habría una especie de cerebro más pequeñito al que le pusieron un nombre, lo llamaron rinencéfalo, que sería un cerebro específico para los olores, porque, fijaros, una vez que se descubren, digamos, las vías por las que entran a través de nuestros sentidos los diferentes estímulos, lo que se comprueba es que los estímulos olfativos siguen un camino diferente al resto de los estímulos sensoriales, en el sentido de que los estímulos visuales, por ejemplo, pues entran a través de los ojos, los estímulos auditivos entran a través de los oídos y siguen sus nervios correspondientes y pasan todas esas entradas sensoriales que se llaman aferencia, pero en fin, las entradas sensoriales de todos los sentidos menos del olfato, van todas, primero tienen que pasar todas por una estructura que hay fundamental en nuestro cerebro, ahí dentro, en el interior, que se llama tálamo. El tálamo. El tálamo en neurociencia se define como, digamos, una estación de relevo. Entonces llegan allí todos estos y de ahí luego se proyectan en lo que se llaman precisamente áreas de proyección cortical. Ya, por ejemplo, los visuales van a sí, cada uno va a una zona. A la zona occipital, etc. Pero, sin embargo, los estímulos olfativos entran por la nariz, siguen por el nervio olfativo, o los nervios olfativos, y no van al tálamo. Se van al cerebrito ese. Van al rinencéfalo. Y rinencéfalo, etimológicamente, como decía antes, significa el cerebro de la nariz. Y esto es interesantísimo tenerlo en cuenta, porque aunque nosotros ya, los seres humanos, digamos, lo que se ha llamado rinencéfalo históricamente, ya desde Ramón y Cajal y otros neurólogos de la época, ya dijeron, bueno, el rinencéfalo en realidad, a nivel humano, no cumple solo funciones olfativas, pero está, digamos, en una parte de nuestro cerebro que ya no se le llama rinencéfalo, sino que en la actualidad se le llama sistema límbico, que está compuesto, fijaros, por las amígdalas cerebrales, que no tienen nada que ver con las amígdalas que hay en la garganta, las amígdalas cerebrales, que son dos estructuras que tienen el tamaño de una almendra más o menos, que son los centros de análisis y procesamiento del miedo y de las emociones en general. ¿Están ahí? Y también están los hipocampos, dos estructuras subcorticales, de las que ya me referí también la vez anterior, pero bueno, dos estructuras subcorticales que son las estructuras fundamentales de la memoria. Por lo tanto,
Fijaros, resulta que el olfato va a desembocar, antes de proyectarse en la corteza, va a desembocar al sistema límbico donde están las emociones y la memoria. Y entonces, claro, por eso... Es tan rápido, el olor es lo más rápido. Activa la memoria rápido. Porque cuando tú decías antes que tú hueles cualquier olor que te puede llevar a tu abuela, comprobarás o estarás de acuerdo conmigo, Ramón, en que eso se produce en milésimas de segundo. Es inmediato. En milésimas de segundo. Mientras que si alguien te dice, te da otra clave y te dice, oye, ¿te acuerdas aquel día que fuimos no sé dónde? Igual necesitas tiempo. No, igual necesitas un minuto o dos o X. El olfato es inmediato. Pero y además sin que tú lo quieras. Eso es automático. Y en milésimas de segundo. Yo por eso guardo todos mis perfumes desde la adolescencia para desbloquear rápidamente todos los recuerdos. Solo tengo que olerlo y ya voy rápidamente a la discoteca donde usaba yo el perfume. Bueno, que me queda una pregunta rápida. La discoteca es también el ambientador de la discoteca. Y te dice, aquello era la discoteca Trébol. Pues sí, era como se llamaba. Yo solo quiero que me diga, José María, sí o no, ¿hablamos de los recuerdos traumáticos o no hay que hablarlo? Simplemente por si alguien tiene algo que digas, uy, yo esto preferiría no hablarlo porque me trae malos recuerdos. ¿Se debe o no? Hay que hablarlo, sin duda. Aquí hablar. Hay que hablar. Vamos a ver, los recuerdos traumáticos son recuerdos con unas características muy especiales, entre otras porque generan un daño, un dolor, un sufrimiento, etcétera, etcétera, en las personas. Y claro, aunque hay una tendencia a aconsejar, y, en fin, nuestros padres, nuestros abuelos... A guardarlo, ¿no? Te decían, no, hijo mío, pero en fin, tampoco pienses más en eso, olvídalo, no le des más vueltas. Bueno, eso que se dice, o se ha dicho con todo cariño, no es precisamente lo más adecuado. En psicología siempre decimos, las emociones hay que ventilarlas. No olvidemos, por favor, esa frase. Las emociones hay que ventilarlas. Eso lo vamos a utilizar aquí. Con esto nos vamos a quedar. Hay que ventilar. Las emociones. Y las habitaciones también. También las habitaciones. Habitaciones y emociones, todo. No, pero las emociones... Bueno, pues siempre que viene José María, da gusto hablar con él y estaríamos toda la tarde, pero este es el ratito que tenemos, por eso yo les invito a que se hagan con este libro. La memoria y la vida, de José María Ruiz Vargas, tercera edición, ya en el mercado, lo pueden encontrar en su librería, y aquí van a encontrar muchas claves tan interesantes como las que acaban de escuchar de José María Ruiz Vargas. José María, gracias por estar con nosotros. Encantado. Por hacernos pensar, reflexionar sobre muchas cosas que están ahí y que a veces desconocemos y que tú cuentas de una manera tan fácil y que escribes también de una manera tan sencilla de leer. Y porque esta entrevista no la vamos a olvidar fácilmente, José Exactamente. María. Claro. Un aplauso para Muchas gracias. José María Ruiz.